Dios les bendiga, mis amados hermanos. Lamentamos mucho habernos atrasado unos minutos, 20, debido a que estamos tratando de integrar a los hermanos que están en el Perú a través de Google Meet. Pero de alguna manera no se pudo. Entonces vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a hacerlo, pues como siempre lo hacemos, a la luz de la palabra, ¿verdad? Que es lo que más nos interesa. Hoy quisiera hablar un poco. Tengo un feedback. Hay un feedback de los hermanos. Edward, no sé si puedes apagar tu teléfono, tu micrófono. Tengo feedback, gracias. Ahí estoy mejor. No, tengo un feedback de... Ahí está, ahí creo que estamos mejor. Bueno, entonces les decía que hoy vamos a hablar de un tema bastante importante en la vida del creyente. Y precisamente porque nos ayuda a comprender las escrituras, la bendita palabra de Dios. Una de las cosas que tenemos que saber es de que cuando hablamos de nuestro amado Redentor, tenemos que comprender un poco de qué estamos hablando. Por ejemplo, el apóstol Pablo utiliza en sus cartas términos como, le voy a dar un ejemplo tal vez un poco sencillo, en Romanos 1.8, en Romanos 1.3, él habla de Jesucristo. Ese es un término muy bonito. También en Gálatas 3.1 habla de Jesucristo. Pero, por ejemplo, cuando vamos a Romanos 6.3, la cosa es diferente, porque ya no dice Jesucristo, sino ahora dice Cristo Jesús. En 1 Corintios dice 1.30, dice Cristo Jesús. La pregunta es, ¿por qué razón el apóstol Pablo hace esa diferencia? Y pareciera que no está indicando nada, pero que cuando ya lo estudiamos despacio, a la luz de la palabra, con detalles, nos damos cuenta que sí tiene mucho que ver con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Otro punto importante, por ejemplo, en Romanos 3.26, habla de que el que justifica por la fe de Jesús, ya no menciona Jesucristo ni Cristo Jesús, sino solo dice Jesús. En Filipenses 2.10 dice, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Entonces nos está haciendo un énfasis que no lo hemos logrado captar y lo vamos a estudiar hoy por qué. Otro ejemplo tal vez sencillo es cuando leemos en Romanos 5.6, dice que habla de Cristo, ya no habla de Cristo Jesús, ya no habla de Jesucristo ni de Jesús, sino habla de Cristo. Romanos 8.10 dice, si Cristo está en vosotros, si Cristo está en vosotros, habla de Cristo solamente. Romanos 10.4 dice, el fin de la ley es Cristo, ya no dice Jesús, no dice Jesucristo o Cristo Jesús. Entonces tenemos que ver que hay 4 formas de expresarnos con respecto a nuestro Redentor. Y esas 4 formas es la palabra Jesús, Cristo, Jesucristo y Cristo Jesús. Y aquí es donde comienza nuestro estudio de hoy. ¿Por qué Pablo utiliza estos 4 nombres diferentes para referirse a nuestro Redentor? Mucho creyente se ha hecho la pregunta, pero no se lo ha contestado. Yo creo que esa respuesta es la que tenemos que encontrarla. Entonces, hablemos un poco de Jesús. Empecemos con que el nombre original de nuestro Redentor no es Jesús. El nombre original de es Yahshua. Yahshua, que quiere decir, es una abreviación de la palabra Yah, que viene es una abreviación de Yahweh o de Jehová, como lo conocemos nosotros. Es hebreo, todo esto que estoy hablando es hebreo, pero nos va a ayudar a entender un poco acerca de nuestro Redentor. Y la palabra Shuach, que significa salvación. Shuach, salvación. Entonces, el nombre original de nuestro Redentor es Yahshua. Yahshua. Ese es el nombre original. Así se llamaba él. Es como, por ejemplo, yo me llamo Jaime David.
algunos me dicen Jaime. Aquí algunos me dicen James. Yo no me llamo James, yo me llamo Jaime. Pero ellos lo traducen. Algunos los que no saben lo traducen. Yo me llamo David. Mis padres cuando me pusieron el nombre pensaron en David. Y mi nombre es David. Sin embargo, aquí los gringos no me dicen David, me dicen David. David. Entonces, me han cambiado el nombre. Más o menos lo mismo pasa con el nombre original de nuestro Redentor, Yahshua. Ese era su nombre era Yahshua. Y lo tremendo de su nombre es que es revelativo. Tiene una revelación detrás de su nombre. Y esa revelación es la que tenemos que entender, porque aún el nombre de nuestro Redentor es poderoso, es poderoso. Toda rodilla se doblará ante el nombre de Yahshua, es lo que dice, sería originalmente. Por supuesto, nosotros ya decimos, bueno, pero yo como soy latino digo, o yo hablo español, yo digo Jesús. Está bien, no hay ningún problema, pero lo que yo quiero decir es la revelación que contrae o que trae este punto de lo que vamos a hablar hoy. Porque el nombre de Jesús o Yahshua, que es el nombre original, en el hebreo, tiene una connotación muy importante. Primero, porque Yahshua es un nombre compuesto de dos nombres. Tiene el abreviativo del nombre Yahweh o Jehová, como nosotros lo conocemos, Yahweh, y tiene una palabra completa que significa salvación. Entonces, el nombre original es Yah, Jehová o Yahweh, Shuach, salva, salvación. Entonces, si interpretamos completamente el nombre, lo que está diciendo es Jehová salva, Yahshua, Jehová salva, Yahweh salva. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, eso es muy poderoso. Acuérdense que la palabra que viene a traducirse al español como Jesús, la traducción original viene del latín, no viene del griego. Y ahí tal vez ahí es, viene del griego y luego al latín, que es Jesús. Jesús, así lo tradujeron ellos. Algunos lo tradujeron literal de la palabra Josué o Jeshue, o son palabras que fueron utilizadas. Pero nunca se dieron cuenta de que el nombre original de nuestro Redentor era Yahshua. Ese era el nombre original. Y lo podemos ver cuando uno ya estudia la connotación de lo que habla su nombre. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque nos está revelando que el nombre lo que está implicando es la salvación que provee Jehová, o Jehová salvando. Más adelante, en el próximo estudio, voy a hablar quién es Jesús. Y de esa manera lo vamos a entender mucho mejor. Porque cuando entendemos quién es Jesús, quién es Yahshua, entonces esto que estoy hablando se convierte en una gran enseñanza para la edificación de nuestras almas. Hablemos del segundo nombre. Hoy voy a ir rápido por el tiempo, ya se nos fue mucho el tiempo. Entonces voy a ir rápido. Hablemos un poco del segundo nombre. El segundo nombre es Cristo. La palabra Cristo fue traducida del original hebreo, que es Meshiach, que significa Mesías. Para nosotros sería la palabra Mesías. Por eso es que si alguien es mesiánico, somos los que nos denominamos cristianos, somos mesiánicos, porque creemos que Jesús es el Mesías. Luego viene la palabra, esa palabra fue traducida a Cristo en el griego, o Christos, que es el nombre utilizado. Pero ¿qué significa el nombre, la palabra Meshiach o Cristo? Significa ungido. Tiene un significado que trasciende en nuestra vida espiritual. El ungido, el que gobierna, el enviado. Todos esos títulos fueron dados a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Es interesante cuando nosotros nos damos cuenta en la Septuaginta cómo se traduce en Levíticos 4:5, cómo se traduce esa palabra al griego, del hebreo al griego, donde habla de Meshiach, habla de Christos.
Esa es la palabra correcta, el Cristo. En tiempos bíblicos, esto era se refería para ungir, para derramar aceite sobre un rey, sobre el sacerdote, sobre los profetas, y el término era ungido. Llegó a ser utilizado para mostrar de que Dios había designado a una persona para algún trabajo especial que él quería ejecutar. Tenemos muchos versículos y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, Saúl, David, Eliseo, Ciro, todos esos eran Cristos, eran ungidos. Porque la palabra Cristo no es un nombre, es un título, es un apelativo que se le pone a la persona con respecto a su trabajo, a lo que hace. Por eso es que a Jesús se le conocía como Jesús el Cristo, el ungido, el que gobierna, el enviado. Y para mí esta palabra Cristo tiene que mucho más que ver con el Mesías, que es la esencia la esencia de la función de nuestro Señor Jesús cuando vino a la tierra. Él vino no solamente a dar su vida, Él no vino solamente a ofrecer su vida, Él no solamente dio su vida por nosotros, sino que aparte de eso, Dios le levantó entre los muertos y lo puso como el Cristo, el Mesías, que habría de venir a rescatar no solamente a Israel, que fue el que se los prometió, sino a toda la iglesia. Entonces es importante que entendamos que cuando nos referimos al Cristo, estamos hablando del que gobierna, de gobierno. Estamos hablando de que cuando uno es ungido por parte del gobierno de Dios. Y eso es lo que se refiere cuando hablamos de Cristo. Y eso lo vamos a entender ahorita en los próximos versículos que vamos a ver. Y lo vamos a ver también en las siguientes palabras. Pero si quisiéramos ver algún versículo. A ver, veamos un versículo. Por favor, veamos un versículo. Aquí está. Váyase conmigo, para referirnos al Cristo, a Romanos. Perdón. Váyase conmigo a Romanos, capítulo número 5, versículo 8. Mire, por ejemplo, ahí lo que dice es bastante interesante, porque ahí no habla de Jesús, está hablando del Romanos, está hablando del Cristo. Le dije Romanos, capítulo, aleluya. Estoy aquí buscando el versículo 5:8. Ok. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y qué interesante esto, porque está hablando del ungido que murió, el que estaba apartado por Dios para esa designación de morir por el ser humano. Note que no habla de Jesús, aunque está hablando de salvación, está hablando que fue un concepto de gobierno de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, que cuando Él murió estaba sujeto al gobierno de Dios. Y lo vemos en el monte de Getsemaní, cuando Él clama y dice: Padre, si quieres tú que pase de mí esta copa. O sea, Él, que era el Salvador, se quería resistir a ir a la cruz, no porque no quería ir, Él sabía que tenía que ir, sino porque sabía el sufrimiento que iba a vivir. Y la segunda vez: Padre, si quieres tú que pase de mí esta copa. Pero la tercera vez le dice: Padre, si quieres tú que pase de mí esta copa, pero le añade algo que es importantísimo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se somete al gobierno de Dios, y en ese momento, en ese instante, se revela como el Cristo bajo un gobierno divino. Entonces, cuando Él va a la cruz, a morir en la cruz, va sujeto al gobierno divino. Y eso es lo que quería resaltar en esto que estoy mencionando en este momento. Es hablando del Cristo. Hay mucho que hablar de esto, pero yo sé que usted, que es estudioso de la Biblia, va a poder investigar
versículo por versículo. Le voy a dar la mayoría de versículos para que lo pueda leer. Lo voy a subir a los hermanos que están en el... les voy a mandar algunos detalles de esto. A ver, hablemos de Jesucristo. ¿Por qué Pablo habla de Jesucristo? Ya hablamos de que la palabra Jesús o Yahshua significa el que salva. Eso significa, eso, el que vino a salvar, el Salvador. Jehová salvando. Jehová viniendo a salvar. Pero cuando hablamos de el Mesías, el Cristo, estamos hablando de gobierno. Estamos hablando del ungido para ejecutar la voluntad de Dios, del gobierno de Dios. Entonces, cuando la Biblia usted encuentra en los versículos Jesucristo, lo que realmente está diciendo es el que salva para gobernar. Eso es interesante. Eso es interesante porque si usted entiende eso, va a poder entender el contexto de lo que Pablo está refiriéndose. Y ahí es donde comienza uno a descubrir la doctrina en el contexto bíblico, que es importantísimo para la lectura de la palabra. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, énfasis rotundo, el que salva para gobernar. Eso es lo que realmente significa, eso es lo que quiere decir, eso es lo que está diciendo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Bueno, espero que usted esté captando la idea. Luego viene la otra parte que es más tremenda, porque ahora vemos que Pablo también habla de Cristo Jesús. A ver, el otro día me dijo un hermano, sí, pero usted no da versículos, pero bueno, hay un montón de versículos. Solo de versículos donde habla de Cristo Jesús, tengo aquí como 12 versículos. Voy a agarrar uno al azar. Gálatas 3, Gálatas 3, 28. Veamos qué dice Gálatas 3, 28. Lo voy a agarrar al azar porque quiero que vea la palabra Jesucristo ahí. Mire lo que dice. En versículo 27 leamos para entender el contexto. Porque todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Mediante la fe en Cristo Jesús. Mire qué interesante eso. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no utiliza el término Jesucristo? ¿O por qué Pablo no utiliza el término Jesús? O el término Cristo, nada más. ¿Por qué utiliza Cristo Jesús? Y lo tremendo es que mire lo que dice el 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. En el 28 dice, en el 26 leíamos, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús, Cristo, ¿por qué no dice otra vez Cristo Jesús? ¿Por qué lo acorta, lo resume a decir Cristo? Pues no es que lo está resumiendo. Lo que pasa es que está explicando una doctrina que es muy importante en la vida del creyente. Y es de que una cosa es cuando nosotros creemos en Jesús, salvación. Y eso nos gusta a todos. ¿A quién no le gusta hablar de salvación? A todos. Cristo salva, Cristo sana, Cristo salva, salvación, salvación. Pero cuando hablamos de gobierno, Cristo, ¿es tu Cristo? Aquí está hablando del bautismo. Porque ustedes son hijos, estoy leyendo Gálatas 3:26, pues ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. O sea que hay muchos que solamente van a ser salvos, pero no van a ser hijos de Dios. Más o menos así. 3:27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, ¿a qué se refiere? Que fueron bautizados en Cristo, que se sometieron al proceso y al gobierno de Dios. A eso se refiere. Los que fueron bautizados en Cristo son los que se sometieron al gobierno de Dios y que ahora están sujetos a ese gobierno y bajo ese gobierno están viviendo sus vidas. Han sido revestidos de Cristo. Ya no solamente de Jesús, del que salva, sino que ahora de Cristo. Y aquí es donde comienza lo tremendo. ¿Por qué? Porque Pablo no solamente habla
de Cristo Jesús, sino habla de Jesucristo, de Cristo Jesús. Y hay muchos versículos donde Pablo está revelando cosas exquisitas para el cristiano cuando logra entender este principio, porque esto es un principio. Y mire, le voy a dar los versículos para que usted empiece a triturarlo conmigo. Resumiendo un poquito, vamos a resumir un poquito. Entonces, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de salvación. Jehová salva. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del que gobierna. Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando del que salva para gobernar. Mire qué interesante. O sea que Él te salvó para que entres al gobierno, no para que te quedes en salvación. Gracia y gobierno. Dos cosas: gracia y gobierno. Gracia y gobierno. Y vimos su gloria, lleno de gracia y verdad. Gracia y gobierno. La verdad está implicada con el gobierno. Luego dice Cristo Jesús. Aquí ya cambia la cosa, porque aquí es el que gobierna para salvar. O sea que el que no se deja gobernar no va a disfrutar de esa salvación de la cual fue provisto. Y aquí es donde empieza a entender uno mejor lo que es la diferencia entre gracia y gobierno. Porque en Cristo Jesús obtenemos el gobierno de Dios para esa salvación tan grande que Él nos ha proporcionado. No podemos nosotros vivir el evangelio solamente en Jesús. Porque el que vive solo en Jesús, solo vive en salvación. El que vive solo en Cristo, vive solo en gobierno. Entonces hay que balancear esas dos cosas: la plenitud en Jesús y la plenitud en Cristo. Ese es el balance. Gracia y gobierno. Gracia y verdad. Jesucristo, el que te salva para gobernarte. Cristo Jesús, el que te gobierna para salvarte. Si quieres anotar los versículos que te voy a dar, va a ser de mucha edificación para tu vida. Tengo una gran lista aquí de versículos. Por ejemplo, hay versículos donde habla solo de Jesús y están correlacionados y contextuados con la salvación. Por ejemplo, Romanos 3:26. Romanos 3:26. Leamos qué dice Romanos 3:26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Mire que está hablando de gobierno, pero ese gobierno no puede hacerse vida en ti si no hay salvación. Porque en el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no hay solución para el ser humano. Tenía que haber salvación. Y en el versículo 24 dice: todos son justificados gratuitamente. Eso es salvación. Por su gracia. Por su gracia. O sea, no es por obras. No puedes comprarle la salvación a Dios. Es más, esa salvación ya está pagada. Todo lo hizo Jesús. Si tú no crees eso, si tú crees que por tus obras vas a ser salvo, entonces nunca verás la salvación de Dios en tu vida. Siempre habrá algo que te condene. Por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, en el que gobierna para salvar. Así comienza. Él tuvo que someterse al gobierno, tuvo que establecer un gobierno para poder salvar. En cambio, nosotros primero nos salvamos y luego establecemos el gobierno. La gente quiere al revés. Quiere que el pobre recién convertido deje de pecar y sea inmaculable al siguiente día de su conversión,
cuando es algo imposible, tiene que ser tratado por la palabra y renovado por el Espíritu Santo. Versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la clave de todo. Cristo Jesús. Estoy marcando algo tan simple. Pero quería llegar a lo siguiente. Versículo 26. Para demostrar en este tiempo su justicia. ¿Cómo se demostró su justicia? A través del cumplimiento de ella por medio del Mesías, del Cristo. A fin de que Él sea el justo. ¿Quién es el justo? Jesús, que era el Mesías. Y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús, en la salvación. Cuando hablamos de Jesús estamos hablando de la salvación. Su nombre nos revela el gran proyecto de Dios para salvarnos, para no condenarnos por causa del pecado. Él vivió la condenación en la cruz del Calvario para que tú y yo ahora podamos ser libres de toda condenación. Todo mandamiento, toda ley promulgada para condenar al ser humano, que lo separa de Dios, Jesús la cumplió en la cruz del Calvario al 100%, para que ahora puedas, tú y yo, que ya eres salvo. Fíjese, el Mesías Cristo salva por medio de Yeshua, de Jesús. Ahora nosotros, por medio de Jesús, entramos al gobierno de Dios, al Cristo. Por esto es un juego de palabras. Y cuando Pablo habla de Jesucristo, está hablando del que te salvó para meterte al gobierno de Dios. Y cuando habla de Cristo Jesús, está hablando del que quiere gobernarte para que vivas una salvación a plenitud. Eso es algo extraordinario en las Escrituras. Usted puede corroborar los siguientes versículos que le voy a dar para que usted vaya, los estudie, los vea y los analice a la luz de la palabra del Espíritu. Romanos 3:26 ya lo vimos. 1 Corintios 12:3. Filipenses 2:10. Está hablando de Jesús. Todos estos tienen correlación con Jesús. 1 Tesalonicenses 4:14. Si creemos que Jesús murió y resucitó. Mire, está hablando de Jesús, de la persona, del que vino a salvar. Hebreos 2:9 dice, habla de Jesús coronado de gloria y de honra. Hebreos 4:14 habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Hebreos 6:20 habla de que entró como precursor, como primero en el reino. Hebreos 12:2 dice que puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, no en el Cristo. Porque el autor y consumador de la fe se llama Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. No estamos hablando del Mesías, del que te gobierna. Luego habla, hay otros versículos que hablan de Jesús. En primera de Juan 5:1 habla de que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Yo creo que ahí comienza la transición para poder empezar a creer en el gobierno de Dios en nuestra vida. Voy a hablar de eso más adelante, del gobierno, de la gracia y del gobierno, que son los dos pilares del evangelio. Es prácticamente donde el cristiano se sostiene. Hablemos un poco del Cristo. Versículos, todos están en la carta a los romanos. Los que les voy a dar, todos están en la carta a los romanos. Solo anótelos, por favor. 5:6. El 5:8, el 8:9, el 8:10. Si voy muy rápido, me dice por favor que me espere. 8:10, el 8:34, el 8:35, el 10:4. Estoy hablando de Romanos. El 12:5, el 15:3 y el 15:7. Son versículos para que usted pueda estudiar esta semana de Jesús, del Cristo y de Jesucristo,
esos todavía no se los he dado. Mire, solo del Cristo tengo acá anotados, que me tomé la tarea de sacarlos, como unos 40 versículos, donde hablan del Cristo. Luego viene Jesucristo. Hermano Jaime, muy rápido. No, varios versículos no apunté. Voy a subirlo a la página para que puedan tener todo el estudio, ¿te parece? Sí, porque tú también te has sido rapidísimo, hermano. Ok, pues yo ahorita doy todos los versículos, no te preocupes. Solamente estoy tratando de demostrar que sí hay versículos. Entonces, para terminar, quiero recordarles, y voy a ir rápido hoy porque les dije que iba a ser corto en el estudio, me iba a apurar. Miren, si nosotros logramos entender estos nombres de nuestro Redentor, que es Jesús, Cristo, Jesucristo y Cristo Jesús, vamos a poder comprender mucho mejor al apóstol Pablo. Mucho mejor. Es más, ya ni nos vamos a dar cuenta cuando alguien esté equivocado de lo que está enseñando basado en la terminología que usa, refiriéndose al Redentor. Espero que este estudio vaya a ser de mucha bendición para usted. Si tiene alguna pregunta, hermano, los hermanos que están todavía aquí en Google Meet pueden hacerla con mucho gusto. De los hermanos de Facebook me despido, y si tienen preguntas, por favor envíenmelas por Messenger y con mucho gusto les estaré dando la respuesta. Hermanos, que Dios les bendiga.